¿Alguna vez te has encontrado sentado solo, envuelto en la quietud de tu entorno, con solo el suave susurro del viento y el eco de tus pensamientos como compañía? La soledad es más que estar solo. Es un estado de ser, una experiencia donde uno puede estar a solas con sus pensamientos, desconectado del caos del mundo exterior, un santuario de autorreflexión e introspección. Pero para muchos, la soledad es un concepto que puede ser tanto intrigante como intimidante. En nuestra sociedad, la soledad a menudo se pinta con un amplio pincel de negatividad, vista como una señal de rechazo social y un estado indeseado que debe evitarse a toda costa. El constante parloteo de la era digital alimenta este miedo. Siempre estamos conectados, siempre en contacto, siempre conectados a una red de amigos digitales, influencias y tendencias. La idea de desconectarse, de estar solo con nuestros pensamientos, parece extraña, incluso aterradora. Este miedo a estar solo, este temor a la soledad, es lo que llamamos monofobia, y es más común de lo que piensas. Pero ¿qué pasa si hemos estado viendo esto todo mal? ¿Y si la soledad no es algo a lo que temer, sino algo que abrazar? ¿Y si estar solo pudiera ser una fuente de fuerza, un catalizador para el crecimiento personal, una fuente de creatividad y un camino hacia la paz interior? Ese es el viaje que estamos a punto de emprender juntos. Este video profundizará en las mentes de algunos de los más grandes pensadores que la humanidad haya conocido, filósofos y psicólogos que vieron la soledad no como una condición a curar, sino como un estado a celebrar. Exploraremos los corredores de sus pensamientos, descifraremos el enigma de su sabiduría e intentaremos comprender sus perspectivas sobre la soledad. Desde el ascenso de Friedrich Nietzsche al camino de la grandeza, hasta la tranquila existencia de Henry David Thoreau en Walden Pond, desde el abrazo de la individualidad de Søren Kierkegaard hasta la confrontación de Rollo May con el aislamiento existencial, desde la búsqueda de la individuación de Carl Jung hasta las ideas de Jordan Peterson sobre el crecimiento personal y la resiliencia en la soledad, cada uno de estos pensadores ofrece una lente única a través de la cual podemos ver y entender el arte de estar solo. Ahora dirigiremos nuestra atención hacia uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX, Friedrich Nietzsche. Nacido en 1844, Nietzsche fue un filósofo alemán que dejó una huella imborrable en la filosofía occidental con sus ideas radicales sobre la moralidad, la verdad y, lo más importante para nuestra discusión actual, la soledad. Su filosofía era compleja, llena de paradojas y afirmaciones provocativas que desafiaban el pensamiento convencional. En el corazón de su filosofía había una crítica a los valores tradicionales y una celebración de la individualidad, la vitalidad y la autoafirmación creativa. Para Nietzsche, la autoafirmación individual era el objetivo final, y creía que la soledad era un elemento clave en este viaje. Un aspecto significativo de la filosofía de Nietzsche, que habla directamente de nuestro tema, es su concepto del camino hacia la grandeza. Nietzsche creía que para alcanzar la grandeza, un individuo debía tener el coraje de estar solo, de apartarse de la multitud y su moral de rebaño. Veía la soledad como una condición esencial para la transformación personal y la superación de uno mismo. En la soledad, según Nietzsche, uno podía confrontar las preguntas más profundas de la existencia y reunir el coraje para convertirse en quien realmente es. Considera esta cita de Nietzsche: el individuo siempre ha tenido que luchar para no ser abrumado por la tribu. Si lo intentas, te sentirás solo a menudo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto a pagar por el privilegio de ser dueño de ti mismo. Aquí, Nietzsche nos dice que el camino hacia la autoposesión, hacia la grandeza, a menudo requiere períodos de soledad y aislamiento. No es un camino fácil, pero según Nietzsche, la recompensa es el privilegio supremo de ser verdaderamente dueño de uno mismo.
En otra cita, Nietzsche dice, «La soledad es una cosa, la soledad otra». Esta simple pero profunda afirmación encapsula la visión de Nietzsche sobre la soledad como algo distinto de la soledad. La soledad, en la visión de Nietzsche, es un estado de falta, una condición de extrañar a otros. La soledad, por otro lado, es un estado de plenitud, una condición de estar consigo mismo. Es en este estado de soledad que uno puede cultivar la fuerza y la independencia necesarias para el camino hacia la grandeza. La idea clave de la perspectiva de Nietzsche es esta. La soledad no es un estado que deba temerse, sino una condición que debe buscarse. Es un crisol para la transformación personal y el camino hacia la grandeza. Así que si te encuentras solo, no te desesperes. Abraza la soledad, ya que puede ser el camino que te lleve a tu mejor versión. Ahora nos trasladamos al Dinamarca del siglo XIX, a los pensamientos de un filósofo a menudo considerado el padre del existencialismo, Søren Kierkegaard. Nacido en 1813, el trabajo de Kierkegaard se centró en la existencia individual, la subjetividad y el viaje personal de convertirse en un verdadero ser. Su filosofía, al igual que la de Nietzsche, enfatiza la importancia del individuo, pero también introduce una dimensión única a nuestra discusión sobre la soledad. La filosofía de Kierkegaard se caracteriza por una profunda exploración introspectiva de la condición humana. Sus escritos transmiten una profunda comprensión de las complejidades de la individualidad y los desafíos existenciales que enfrentan los individuos. Para Kierkegaard, el viaje del individuo hacia la autenticidad y la autocomprensión es primordial, y reconoció el papel esencial de la soledad en este viaje. La soledad, para Kierkegaard, era un ingrediente crucial en el proceso de autodescubrimiento y autocomprensión. Creía que en la soledad uno podía confrontar las ansiedades existenciales y la desesperación que a menudo acompañan el viaje hacia convertirse en un verdadero ser. Es a través de esta confrontación que uno puede encontrar el coraje de elegir su propio camino, de asumir la responsabilidad de su propia existencia. La multitud es contraria a la verdad. Por eso fue crucificado Cristo, porque aunque se dirigiera a todos, no quiso tener nada que ver con la multitud, porque no permitiría que la multitud le ayudara en modo alguno, porque en este sentido repelió absolutamente a la gente, no fundó un partido, no permitió votaciones, sino que sería lo que es, la verdad que se relaciona con el individuo. En esta cita, Kierkegaard enfatiza la necesidad del individuo de distanciarse de la multitud para realizar su propia verdad. Para él, la multitud es un símbolo de existencia inauténtica. El camino hacia la verdad, según él, no se encuentra en la multitud, sino en la soledad, donde uno puede relacionarse genuinamente consigo mismo. En otra profunda afirmación, Kierkegaard escribe, «Cuanto más se aísla uno, más se acerca a sí mismo». Aquí captura la esencia de la soledad como un camino hacia el autodescubrimiento. Sugiere que el aislamiento, en lugar de llevar a la soledad, puede conducir a una relación más estrecha con uno mismo, facilitando la autocomprensión y la autenticidad. ¿Qué podemos extraer de la perspectiva de Kierkegaard sobre la soledad? Es que la soledad no es solo un estado de estar solo, es una condición existencial que facilita la autoexploración y la autocomprensión. Es un santuario donde podemos confrontar nuestras ansiedades, luchar con la desesperación existencial y, en última instancia, encontrar nuestros auténticos seres. Henry David Thoreau, nacido en 1817, fue un filósofo, escritor y naturalista estadounidense. Su filosofía giraba en torno a los principios de la autosuficiencia, la simplicidad y un profundo respeto por la naturaleza. Thoreau no solo teorizó sobre la soledad, sino que la vivió intensamente. Su obra más famosa, Walden, es un relato de su experimento de vida deliberada en una cabaña que él mismo construyó cerca del Walden Pond, lejos del bullicio de la sociedad. Durante 2 años, 2 meses y 2 días, Thoreau se sumergió en la soledad y la simplicidad. Su objetivo era vivir profundamente,
y extraer toda la médula de la vida. La experiencia de Thoreau en Walden Pond fue un testimonio del poder transformador de la soledad. En su aislamiento autoimpuesto, encontró un espacio para reflexionar, observar, pensar y escribir. Su experiencia subraya el valor de la soledad como un medio para involucrarse profundamente con los propios pensamientos y el mundo natural. Veamos algunas de las palabras de Thoreau de Walden. Nunca encontré compañera más sociable que la soledad. En este pasaje, Thoreau expresa una profunda apreciación por la soledad, sugiriendo que la verdadera compañía se puede encontrar no en la compañía de otros, sino en estar solo. En otra cita, Thoreau escribe: «Fui al bosque porque deseaba vivir deliberadamente, para enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si no podía aprender lo que tenía que enseñar, y no cuando llegara a morir descubrir que no había vivido». Esta poderosa afirmación encapsula la motivación de Thoreau para buscar la soledad en Walden Pond: vivir deliberadamente y auténticamente, involucrarse con las verdades esenciales de la vida y aprender de la naturaleza. La experiencia de Thoreau en Walden Pond demostró el poder de la soledad como vehículo para la autoexploración y la transformación personal. Su soledad no era un estado pasivo de estar solo, sino un compromiso activo con sus pensamientos, su entorno y su propia existencia. Utilizó su soledad como un espejo para reflexionar sobre su vida, sus valores y su lugar en el mundo. Las reflexiones de Thoreau nos ofrecen una perspectiva profunda y práctica. Sus palabras nos invitan a reconsiderar nuestra propia relación con la soledad. ¿Cómo podríamos, al igual que Thoreau, abrazar la soledad como compañera? ¿Cómo podríamos utilizar la soledad como un medio para involucrarnos más profundamente con nuestra propia existencia? La experiencia de Thoreau en Walden Pond sugiere que la soledad, lejos de ser un estado a temer, puede ser una fuente de fortaleza, claridad e insight. Puede ser un catalizador para la autoexploración, una herramienta para la transformación personal y una puerta de entrada a una vida más auténtica e intencional. Desde la perspectiva de Thoreau, la soledad es un camino hacia una vida deliberada y un auténtico autodescubrimiento. Es una oportunidad para confrontar los hechos esenciales de la vida, sin las distracciones de la sociedad, un espacio donde uno puede comunicarse con la naturaleza, contemplar los misterios de la existencia e involucrarse más profundamente con sus propios pensamientos. Blaise Pascal, un matemático, físico, filósofo, teólogo católico y apologista francés, dejó una huella imborrable en la historia del pensamiento. Sus ideas sobre la condición humana, la fe y la razón siguen siendo objeto de estudio y debate hasta el día de hoy. Una de las ideas más célebres de Pascal sobre la soledad se encuentra encapsulada en una de sus frases más citadas: «Todos los problemas de la humanidad provienen del hecho de que el hombre no puede quedarse tranquilo en su habitación». Es una afirmación audaz, pero que revela mucho sobre la visión de Pascal sobre la soledad y la condición humana. Para Pascal, nuestra incomodidad con la soledad, nuestra constante necesidad de distracción y compañía, es un síntoma de nuestra insatisfacción con nosotros mismos. Buscamos constantemente actividades y compañía para evitar confrontar nuestros propios pensamientos y sentimientos. Esta incapacidad de estar solos, según Pascal, es la raíz de muchos de los problemas humanos. Nos lleva a tomar malas decisiones, a actuar impulsivamente y a depender excesivamente de los demás para nuestra felicidad y autoestima. Pascal nos invita a reconsiderar nuestra relación con la soledad. Sugiere que si podemos aprender a estar cómodos con nosotros mismos, si podemos sentarnos tranquilamente en una pequeña habitación sin distracciones, podemos comenzar a abordar nuestros conflictos internos, a obtener una comprensión más clara de nosotros mismos y a tomar decisiones más meditadas. Considera este pasaje de Pascal: «He descubierto que toda la infelicidad de los hombres proviene de un solo hecho, que no saben quedarse tranquilamente en su habitación». Aquí,
Pascal reitera su idea de que nuestra incapacidad de tolerar la soledad es la fuente de nuestra infelicidad. Desde la perspectiva de Pascal, la soledad no es algo que deba evitarse, sino más bien algo que debe abrazarse. Es un espacio para la introspección, el autodescubrimiento y la mejora personal. Es una oportunidad para confrontar nuestros miedos, desafiar nuestras suposiciones y comprender mejor nuestros deseos y motivaciones. Carl Jung, psiquiatra y psicólogo suizo, fundó la psicología analítica, una escuela de pensamiento que ha influido profundamente en nuestra comprensión de la psique humana. Sus teorías sobre el inconsciente colectivo, los arquetipos y el proceso de individuación continúan siendo relevantes hoy en día. Central a la psicología junguiana es el concepto de individuación, un proceso a través del cual los individuos desarrollan su potencial innato único. Es un viaje hacia la autorrealización, una transformación que nos permite integrar nuestros elementos conscientes e inconscientes y alcanzar la totalidad. Y en este viaje transformador, la soledad juega un papel crucial. Jung creía que la soledad proporciona el espacio necesario para la introspección y la autorreflexión, dos elementos esenciales en el proceso de individuación. Es en la soledad donde podemos confrontar nuestra sombra, esa parte inconsciente de nuestra personalidad que a menudo negamos o ignoramos. La sombra puede consistir en todo lo que hemos reprimido, negado o ignorado. En la quietud de la soledad, podemos invitar a nuestra sombra a la conciencia, permitiéndole emerger de las sombras de nuestra psique y reconocer su presencia. Lo más aterrador es aceptar a uno mismo completamente, afirmaba Jung. Esta declaración subraya el desafío inherente al proceso de individuación, un viaje que requiere que confrontemos y aceptemos todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que preferiríamos negar o suprimir. La soledad proporciona el espacio para este desafiante pero gratificante trabajo interior. Jung también creía que los sueños eran una forma de comunicación con nuestro inconsciente. En la soledad, podemos reflexionar sobre nuestros sueños, descifrar sus símbolos y obtener valiosos conocimientos sobre nuestra psique. La soledad es para mí una fuente de curación que hace que mi vida valga la pena vivir, escribió Jung. Aquí reconoce el potencial terapéutico de la soledad. Es en la soledad donde podemos sanar nuestras heridas psicológicas, curar nuestro yo fragmentado y cultivar una psique más sana y equilibrada. En resumen, para Jung, la soledad no es simplemente un estado de estar solo, sino un espacio sagrado para la introspección, el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Es en la soledad donde podemos embarcarnos en el viaje de la individuación, confrontar nuestra sombra, integrar nuestros aspectos conscientes e inconscientes y alcanzar una mayor totalidad. Ahora nos adentraremos en las ideas de Jordan Peterson, un psicólogo clínico y profesor canadiense, conocido por sus profundas reflexiones sobre la psicología, la filosofía y el desarrollo personal. Peterson ha ganado una gran popularidad por sus perspectivas sobre cómo navegar los desafíos de la vida moderna. Un aspecto clave de la filosofía de Peterson es la importancia de la soledad. Él reconoce que pasar tiempo a solas es crucial para fomentar la autoestima, mantener la salud mental y desarrollar la resiliencia psicológica. Peterson argumenta que la soledad proporciona el espacio necesario para la introspección y la autorreflexión, permitiendo a las personas obtener una comprensión más profunda de sí mismas y de su lugar en el mundo. En su libro 12 reglas para la vida, un antídoto al caos, Peterson destaca el poder transformador de la soledad. Afirma que, si no sabes dónde estás exactamente, podrías estar en cualquier lugar. Estás en el caos. Es a partir de ese caos que puede surgir un nuevo ser, pero tienes que dejar ir lo que tienes y quizás quién eres para permitir que ese surgimiento ocurra. Peterson sugiere que la soledad permite a los individuos desconectarse de las distracciones externas y profundizar en las profundidades de su ser,
lo que conduce a un crecimiento personal y a la emergencia de un yo más fuerte y auténtico. Peterson también explora la conexión entre la soledad y la salud mental. Afirma que la soledad es esencial para mantener la cordura en un mundo lleno de estímulos constantes y ruido. En su artículo, La necesidad de la virtud, afirma que el desarrollo del carácter necesita de la soledad. Es en la soledad donde se libra y se gana la batalla contra el caos. Esto significa que la soledad proporciona el espacio y la tranquilidad necesarios para enfrentar nuestros miedos, nuestras limitaciones y desarrollar la fortaleza interior necesaria para afrontar los desafíos de la vida. En resumen, para Peterson, la soledad no es un estado negativo, sino una oportunidad para el crecimiento personal y la resiliencia. Al pasar tiempo a solas, podemos desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos, fortalecer nuestra identidad y construir una base sólida sobre la cual enfrentar los desafíos de la vida. La soledad, lejos de ser una experiencia negativa, puede ser una fuente de gran riqueza y crecimiento personal. Al abrazar la soledad, podemos descubrir un nuevo nivel de autoconocimiento y bienestar. Agradezco tu tiempo al llegar hasta acá. Si te gustó el video o te sirvió de algo, te agradecería mucho si dejaras un like y te suscribieras. Ayudarías un montón a mi canal.